¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mares Sport. El día de hoy me encuentro con Alejandro Cárdenas, 4 veces olímpico, 8 veces mundialista, tercero del mundo en Sevilla 99 en outdoor y en el mismo año 99, tercero del mundo en indoor en Japón. Actualmente poseedor del récord mexicano de 400 metros y de decatlón. Y actualmente mi profesor de atletismo. ¿Cómo está, profe? Todo bien, Mares, ¿tú? Muy bien también. Gracias por aceptar esta pequeña charla que vamos a hacer. Vamos a iniciar esta charla con una pequeña pregunta muy básica y que es ¿a qué edad inició a practicar atletismo y en dónde lo hizo? A los 10 años y lo hice en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Es una ciudad que está a 214 kilómetros al norte de La Paz, en la Baja California Sur. Y ahí fue la primera vez que comencé a trabajar. Me descubrió el profesor Arturo Morales en la Baja California Sur. Comencé a ir ahí a los entrenamientos, a la ciudad deportiva, que me quedaba de orilla a orilla y eran 10 cuadras de lado a lado y eran 10 cuadras, ¿no? Para llegar a la ciudad deportiva. Era un lugar pequeño, muy bonito, en el puro medio entre el Pacífico y el Mar de Cortés. Entonces, sí, fue mi primera experiencia con el tema del atletismo, pero se combinó mucho porque en ese año 84 fueron los Juegos Olímpicos. Entonces, al ser los Juegos Olímpicos, como cualquier niño, pues prendo la tele y de repente veo atletismo y me capturó. El nombre Carl Lewis me atrapó. O sea, fue su primer ídolo. Sí, así es. Y yo dije, yo quiero ser como él. Y comencé a trabajar y a entrenar y me comenzaron a guiar. Al principio, por supuesto, como todo, no eres el más destacado ni nada de eso. Comienzas poco a poco, pero sí, mi crecimiento fue muy rápido. Rápidamente fui el mejor de la ciudad, luego el mejor del municipio, del estado. Y así fui. ¿Hasta qué edad estuvo en ese pueblo? Estuve hasta los 14 años y 10 meses, o sea, iba a cumplir 15 años. Y yo me voy a vivir a Hermosillo, que es donde yo nací. Y allá en Hermosillo, pues ya mi desarrollo ya fue muy grande cuando ya llego con Abelardo Moreno Egurrola, un entrenador de lucha grecorromana que se quedó muy cerca de ir a los Juegos Olímpicos de México 68. Llego con él, mis papás me mandaron a estudiar la prepa. Entonces cuando yo llego a Hermosillo, que es el lugar donde vivía toda mi familia y todo el mundo estaban ahí. Yo llego y pues nadie me conocía porque pues yo toda mi vida desde muy chico había vivido en Constitución. Entonces en el primer año ya quedé campeón nacional de 100, 200 y longitud y ya a partir de ahí ya comencé a desenvolverse. Sí. Entonces usted llegó a los 14 años a Hermosillo y como muchos sabemos, a los 17 años fue su primera clasificación a Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue esta clasificación o cómo se dio esta oportunidad? Yo gané el campeonato nacional en 1992. Gané el campeonato nacional. Te digo 17 años porque yo los cumplo en octubre. Entonces iba a cumplir 18 años, ¿no? Pero bueno, yo fui de 17 años, ¿no? A los Juegos Olímpicos. Entonces yo quedo campeón nacional por ahí de, no sé, mayo, junio, por ahí, mayo. Quedo campeón nacional juvenil. ¿En 100 metros o en decatlón? En 100 metros, en 200, en longitud, en 4x100. Gané todo en ese campeonato nacional juvenil. Entonces el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo me dice, oye Alejandro, fíjate que pues va a haber un clasificatorio donde los 4 primeros lugares de la categoría libre van a buscar la marca para ir a los Juegos Olímpicos. ¿En relevo? En el relevo. Entonces, ¿te interesa? Es pasado mañana, me dijo. O sea, yo en el pleno nacional, de ahí casi volé a la Ciudad de México. El nacional había sido en Monterrey. Entonces, fue en el 92, entonces yo gano ahí y a los 10 días. ¿Se va a Ciudad de México? Sí, voy muy rápido. Me voy a la Ciudad de México y compito en este evento, paso a la final. Y estando en la final, estaban los mejores de categoría libre y ¿Recuerda algunos nombres que estuvieron ahí? Eduardo Nava, Genaro Rojas, Raimundo Escalante, Germán Adams, Jaime López, Nacho Benítez, Flavio Montessori. ¿Quién más sabe? Sí, que no se me vaya a escapar. Digo, pues eran los de 100 metros, ¿no? Sí. Y quedo en el tercer lugar. Entonces gana Eduardo Nava, segundo Rojas y tercero yo.
Entonces dicen, Alejandro no ha pasado relevos, que yo jugaba mucho los relevos, pero en las categorías juveniles. Okay. Entonces me ponen a cerrar. Entonces, porque nomás iba a ser un cambio. Sí, pues solo el de recibir. El de recibir. Entonces así, terminó el 100 metros, tiramos el 100 metros y tómala, quedamos la marca. ¿Te recuerdas cuál es la marca? Rompimos el récord mexicano, 39-32. Ok, 39-32. Entonces así fue como clasificó a estos Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Barcelona 92. Corremos la primera ronda, pasamos en los Juegos Olímpicos y cierro yo y se lastima un corredor de 100 de los Estados Unidos y entra Luis a cerrar. Entonces yo cierro con Carl Lewis en el relevo. Entonces yo cuando estaba en el relevo yo veía a Carl Lewis hacer el movimiento de los brazos y yo hacía el movimiento de los brazos. Y veía que él sacaba la mano izquierda para recibir y yo hacía lo mismo, ¿no? Yo andaba soñado, yo no lo podía creer, ¿no? De que estaba con el que, vamos a decirlo, 8 años antes, pues me había motivado. Me había motivado para iniciar. Para iniciar, ¿no? Entonces así fue como lo viví, lo disfruté mucho esos Juegos Olímpicos. Regreso a México y estando en Hermosillo, pues me doy cuenta de que, número uno, tenía que cambiar de entrenador. Hablo con el entrenador y le digo que me tengo que ir. Voy a un campeonato mundial juvenil, corro con Boldon, Ato Boldon y con todos ellos. Él gana los 100 y 200. Yo quedo en la semifinal de los 100 metros en el campeonato mundial juvenil en Seúl, Corea, en ese mismo año, pero fue como en octubre, noviembre. Y me pierdo en la semifinal con 10.74, 10.76, algo así fue el 100 metros. Entonces, comienzo yo a prepararme. Cuando llego a Hermosillo, hablo con mi entrenador, le digo que tengo que irme a México y me voy con Petrovsky. Porque ahí estamos. Yo hice el entrenamiento de 2 meses previo a los Juegos Olímpicos. Lo hice con Petrovsky. Sí, lo hice con Petrovsky. Entonces yo dije, no, el profesor tiene otras ideas. Entonces me voy con él. Y sí, todo el año 93 gano todo. ¿En 100 metros? 100, 200, gano todo. O sea, quedo campeón nacional, todo, de 18 años de edad para 19, ¿no? Sí. Gané el campeonato nacional, el 100, 200, todo. Entonces de ahí no me llevan a unos centroamericanos en el 93. Entonces yo me molesto con los federativos y con la gente, ¿no? O sea, digo, oye, pues tenía la marca y vengo de unos Juegos Olímpicos, corro el 100 metros, tengo 18 años. Se supone que tengo un futuro. Sí, o sea, darle seguimiento. Darle seguimiento y no me llevan, nada. Entonces, no puedo decirlo en la televisión, pero como que se las refresqué. Entonces, me cambio y por protesta me cambio al decatlón. Dije, no, me voy al decatlón porque quiero buscar una prueba donde... No, porque me dijeron un tema de que como no iba el relevo, que cómo me iban a mandar a mí solo, o sea... O sea, me hicieron un show ahí, o sea, que porque como no había más, que nomás estaba yo, pues, ¿cómo iba? ¿Para qué iba a mandar solo uno? ¿Por qué iban a mandar a uno, no? Entonces dije, ¿por qué voy a depender del relevo? Entonces me meto al decatlón. Y en el decatlón... A los 18 años para 19. Así es. Cambio. Y entonces me voy, regreso a Mexicali, que ya mis papás estaban viviendo en Mexicali. Y va a buscarme un profesor que se llama Elber Pratt. Un mexicoamericano, pues vivía en El Paso, pero entrenaba en Ciudad Juárez. Me va a buscar y me dice, quiero que hagas decatlón y yo te puedo entrenar. Y yo te voy a llevar y te voy a llevar a los Juegos Olímpicos y todo. Me doró la píldora, me gustó y aparte era buen entrenador. Me voy con él y pues resulta que así en el primer año meto 7,200, 7,300 puntos en el primer año, ya muy cerquita del récord mexicano. Quedo en segundo lugar, me gana Jorge Camacho en el nacional, pero muy cerrados. Entonces, yo nomás duré un año en Juárez, porque estaba Cosme Rodríguez y Elber Pratt, pero tuve ahí un ligero un altercado, nada grave, pero no me gustó y decidí regresar a México. Entonces, el entrenador de Jorge Camacho era un cubano, Carlos Cruz, y entrenaba también a Francisco del Valle, que es el que al final de cuentas es clave porque él comienza a patrocinarme. ¿No? Era el encargado de un banco, entonces ese banco... Le echó la mano de nuevo. Todo, me apoyaba en todo, entonces... Voy a los Panamericanos en el 94 en un Iberoamericano quedo, no me acuerdo si tercero o cuarto lugar en decatlón, pero en el 95, en marzo del 95,
meto 7,300 puntos, 7,390, algo así, rompo el récord mexicano, pero aparte... ¿Anterior cuánto era de ese récord? Como 7,320, algo así era, de Ajá. Jorge Camacho, 7,280. Y ni me acuerdo exactamente del número, sí me acuerdo del récord mexicano que es 7,614, pero de esa marca que hice en esos Juegos Panamericanos quedó tercer lugar. Entonces me ayudó mucho, o sea, como imagen y todo ese tema, me ayuda. Y regreso y estoy muy motivado para dar la marca de 8,000 puntos y sigo entrenando y sigo mejorando porque apenas tenía un año y medio. Vio que tenía mucho por mejorar, o sea, y Claro. tenía un año y había hecho ya esa marca, ¿no? Ya, entonces yo dije, no hombre, meto 8,000 pero fácil. Sí, ¿no? sí. Entonces, faltando, yo me opero en diciembre del 95, me opero en Cuba, ¿De qué? de la rodilla, Ok. en diciembre, y en marzo era el campeonato iberoamericano del 96, era en marzo, en Colombia, Ya en el año olímpico. el año olímpico, era en marzo el iberoamericano, y estando yo saltando longitud, yo salté 7,72, el salto de longitud. Ok. Corrí el 100 metros en 10,2, 7,72. Yo caigo en un lugar duro y me abro el talón. Entonces, a la hora del salto de altura no podía yo hacer bien el Sí, no, pues ejercicio. tenía la y salto muy mal, salto 1,70, 1,72. Y yo en el Panamericano había brincado 1,89. Ok. Se me cayó el decatlón. Sí. Entonces, en lugar de meter los 8,000 puntos, meto 7,614, que es fue el el récord. que es todavía Ajá, que es el récord mexicano. Entonces, llegamos y ya no había otro decatlón. Como para Y tener la aparte, oportunidad de dar la marca. así es, y aparte estaba medio lastimado. Ok. Entonces me recupero ahí en, no sé, una semana y dicen, también competía yo por el IMSS, me dicen, va a haber un evento internacional donde vamos a traer a los mejores velocistas aquí en el Palillo, dentro de un mes. Entonces hablamos mi entrenador y yo y le digo, bueno, todo el mundo sabía pues que yo era el de decatlón también, pero Ajá. todo el mundo sabía que yo traía, ¿Era velocista? que era velocista. Sí. ¿No? Entonces ahí decidimos y decimos, ¿cuál es nuestra mejor prueba? ¿100 o 400? Porque eran las, o sea, ¿Las dos las hacían en el decatlón? las dos las hacía en el decatlón, en una tenía 10-20 y en otra tenía 45 o 80 y tantos. Ok, o sea, ustedes hacía del 100 se va al decatlón y en el decatlón mete 45, 80 y tantos en el 400. En un decatlón hice 46-31. Ok. Pero ya había corrido yo previamente, antes del decatlón, corrí un 400 y rompí el récord mexicano. Ok. En el 95 rompí el récord mexicano. ¿Cuánto era anteriormente? 45-90 o 45-89 de Raimundo Escalante, algo así era. Y corro yo, no sé, 81, 80. Ajá, lo rebasó por poquito. Sí, entonces hice el récord. Entonces nosotros decíamos, ¿4 o 100? No, pues 4. Ok. Me lanzo al 4 y corro 45-05. Y doy la marca para los Juegos Olímpicos. Ok, en el 96, o sea, casi como 2 meses antes de los Juegos Olímpicos. 2 meses antes de los Juegos Olímpicos. Y me voy con ese Y trabajo. con una carrera nomás. Con esa carrera nomás me fui a los Juegos Olímpicos. Ok. En los Juegos Olímpicos corrí 45-31. ¿Volvió a romper el récord ahí otra vez? No. Ah, no. El de la marca había sido. Sí, Ajá, sí, sí. era 0.5. Pero lo hice bien para el tiempo y todo. Y a partir de ahí me comencé a meter ya. Dije, no, ya, voy a puro 400. Pero mi entrenador cubano, Carlos Cruz, se va a Cuba en diciembre del 96. Ajá. Entonces ya dijeron que ya no iban a regresar. Entonces yo me regreso con Petrovsky y ya con Petrovsky acabo mi carrera hasta el 2005 que me retiré. Ok, entonces usted va a Atlanta 96 con igual de 21 para 22 años Con 21 para 22. y regresa y a partir del 96 pues empieza a dedicarse al 100% al 400 metros. Todo. 97 fui al Mundial Atenas, pero ahí estaba un poquito lesionado. 99 pues ya. En el 97 en París, en un indoor, después de los Juegos Olímpicos, quedó lugar 10 en indoor. Ok. En París, en un campeonato mundial de indoor. Y ahí me di cuenta que ya podía, porque corrí 46-40, 46-30, algo Sí, no, así. en indoor las marcas son un poquito más Más altas, sí. Ajá. Y ahí me dio ya la pauta de decir, no, es que aquí esta es mi prueba. Sí. Y me comencé a preparar mucho más. Me bajaron de peso porque por el decatlón había subido. Muy fuerte, yo creo. Entonces bajé de peso y ya para el 98 quiebro por primera vez Los 45 los segundos. 45 en Japón. Lo hago en 44.92 y corrí, no sé, unas 20 veces debajo de los 45 segundos.